Yo quiero agradecerles a cada uno. Ustedes saben que cómo han hablado con mi mamá, la han cuidado, la han atendido, han estado a su lado en las noches o cuando sea necesario. Les agradezco de corazón. No sé, pero ustedes saben y Dios sabe y van a sentir su corazón alegre por el tratado que han tenido con ella. Les agradezco yo y mi hermano por todos ustedes. Gracias. Puedo cantar si cuando yo recuerdo que el dolor muy pronto ha de pasar en el camino que va siempre arriba. No puede ser el mundo mi hogar, mas siempre aquí yo seguiré cantando, siempre así con gozo mi alma irá hasta ese día en que veré su gloria, cuando Jesús me lleve allá. El mundo cruel con su trabajo y lucha puede traer miseria y dolor. El hombre es como el halcón que libre ya listo está y así podrá volar. Mas siempre aquí yo seguiré cantando, siempre así con gozo mi alma irá hasta ese día en que veré su gloria, cuando Jesús me lleve allá. Bien. Vamos a comenzar devocional de esta mañana o tema. Yo le llamo devocional siempre porque no predico largo, leo mucho, así que voy a pedir que tengan una oración en sus corazones para que podamos salir henchidos del poder de Dios en esta mañana. Llenemos nuestro rostro para orar y así darle inicio. Maravilloso Padre que está en los cielos, una vez más te damos gracias, Señor, por lo bueno y maravilloso que eres con nosotros. Y ahora que vamos a exponer tu palabra, que tú puedes estar con nosotros, Señor, que podamos salir, como digo, henchidos de tu poder en esta mañana. Y no solamente para hoy, sino mantener estas palabras en nuestros corazones, Señor, hasta que tú vengas. Dirígeme y protégeme en cada momento, y si en algún momento, Señor, te hemos de olvidar, tú nunca te olvides de nosotros. En el dulce nombre tuyo te lo pedimos. Amén. Bien. Venciendo las acusaciones
de Satanás. Le he titulado al devocional de esta mañana. En esta ocasión yo he querido traer este tema porque siento que sería de mucha importancia e interés para cada uno de ustedes, los que están aquí y los que nos están escuchando también por Zoom. Me refiero a las acusaciones que Satanás hace constantemente contra los hijos de Dios. Y voy a hacer algunas preguntas, 2 preguntas, pero no tiene que responderlas, solo para que meditemos. ¿Cómo nos hemos sentido nosotros cuando nos han acusado de algo que no hemos hecho? ¿Cómo nos sentimos? O peor aún, poniéndolo más allá, ¿cómo nos sentimos sabiendo nosotros que somos culpables de esa cosa que hemos hecho? Es algo fuerte, ¿verdad que sí? Pero en la historia de los Estados Unidos tiene un registro y existen personas que fueron acusadas siendo inocentes delante de la justicia, y esas acusaciones lo llevaron a ellos a perecer. Y quiero presentar aquí unas cuantas imágenes, ya él me va a ayudar, y yo voy a ir leyendo quiénes eran. Voy a poner 4 ejemplos que ha pasado en los registros de los Estados Unidos, en la historia de aquí. Y me imagino que ha pasado muchísimo en otros países también, pero quiero ilustrar. Ok. Sí, porque es algo que le eriza los pelos a uno, le pone de punta cuando uno ve estas acusaciones que se han hecho y cómo lo condenan a muerte, siendo ellos inocentes. Sí, en PDF. No, no. Ok, ese sería el primero que tengo. George Stinney Jr., la persona más joven de los Estados Unidos, condenada a la pena de muerte. Fue enviada a la silla eléctrica con 14 años de edad y 70 años después fue declarado inocente. Oigan eso, 70 años después. Es algo fuerte las acusaciones. Sí, George Stinney Jr. Vamos con el segundo. Ese es Troy Davis. Caso popular del prototipo afroamericano condenado injustamente por la muerte de un caucásico. Con 42 años murió por inyección letal. Varios de los testigos que lo acusaron se retractaron asegurando que fueron presionados por la policía. O sea, que salieron a buscar y el primero que encontraran con ese coso, ese era el que iban a coger y lo iban a condenar para cerrar ese caso. Ese es Troy Davis. El siguiente, tengo 2 fotos aquí. Carlos de la Luna es el que está a mano izquierda y Carlos Hernández es el de la derecha. El de la izquierda, que es de la Luna, fue acusado de asesinato con 27 años y condenado a morir por inyección letal. El verdadero culpable es el Hernández, el de la derecha. Se libró de la condena por el gran parecido de ambos. La inocencia de Lunas salió a la luz 4 años después de su muerte. Y por último, Larry Griffin fue acusado de asesinato por un testigo que aseguró haberle visto disparar desde un coche. Escuchen esto. Y años más tarde, el testigo confesó haber sido él mismo el autor del asesinato. Fuerte, ¿eh? Estos casos ilustran el peligro grande y fatal de una acusación que hacemos contra otros. Y hoy yo quiero hablar acerca de las acusaciones que Satanás hace contra nosotros cada día, en cada momento, en cada ocasión, y cómo Dios nos libra de ellas a nosotros. Y vamos a buscar la siguiente historia registrada en el libro de Zacarías 3, 1 al 5. Y vamos a leer ahí la historia del sacerdote Josué. Dice del 1 al 5, me mostró el sumo sacerdote Josué
el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Versículo 3 dice: y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo: quitarle esas vestiduras viles, o sea, sucias. Y a él le dijo: mira que he quitado de a ti tu pecado y te he hecho vestir ropas de gala. Después dijo: pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas. Y el ángel de Jehová estaba de pie. O sea, varias cosas que podemos notar. Estaba el ángel de Jehová ahí para defenderlo, ¿verdad que sí? Como su abogado. Pero entonces, ¿quién tenemos del lado derecho, su mano derecha, que estaba ahí para acusarlo? Tenemos a Satanás, ¿verdad que sí? Las acusaciones. Vemos un problema también con las vestiduras de Josué. En lugar de estar limpias, ¿por qué estaban sucias? ¿Por qué el sacerdote está delante de la presencia de Dios y está con vestiduras sucias? Y dice: Josué estaba delante del ángel vestido con vestiduras sucias. O sea, podemos ya ver que esto significaba que estaba en graves problemas delante de Dios. Noten algo, en Éxodo 28, 2 y 4, Dios había ordenado a Moisés, y esa es la siguiente imagen que tengo ahí, del sacerdote: harás vestiduras sagradas para tu hermano Aarón, que le den gloria y esplendor. Las vestiduras que serán confeccionadas son las siguientes: el pectoral, el efod, la túnica, el vestido a cuadros, el turbante y el cinturón. Harán las vestiduras sagradas para tu hermano Aarón y para tus hijos, a fin de que me sirvan como sacerdotes. O sea, el ángel del Señor le está ordenando en este momento que la ropa sucia de Josué le fuera quitada y en lugar se le pusiera una ropa limpia, algo que lo representara. Y en este momento Dios está resolviendo los problemas del pueblo, que era lo que significaba en ese momento las vestiduras sucias. En la visión se destaca un aspecto importante también: el ángel del Señor estaba de pie. Si recordamos en Daniel 12:1, notamos cómo en el fin el pueblo pasa por un tiempo de angustia cual nunca hubo, pero Miguel se levanta y triunfa. Aquí mismo también vemos cómo significa de que allí está Dios en defensa de su siervo Josué. Esto es lo que nos garantiza, y le garantizó a Josué en ese momento, que Satanás o las acusaciones de Satanás no tendría efecto contra él, porque tenían a Dios que lo estaba ahí para defenderlo. Algunas cosas que debemos saber también: Satanás no descansa en sus acusaciones. Y voy a leer Apocalipsis 10, 12, 10. Y dice: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de Dios, de nuestro Dios, y la autoridad de Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. O sea, estamos viendo la comparación de quién está de nuestro lado y quiénes no, y cómo Satanás nos acusa en todas las circunstancias, en todas las cosas que hacemos. Las acusaciones de Satanás tienen un fundamento fuerte, desafortunadamente. Ahora bien, recordamos la vestimenta sucia de Josué, ¿verdad que sí? Eso significa que el pueblo de Dios, representado en la visión por el sacerdote Josué, había pecado. Y había pecado y se había apartado de Dios de una manera que Dios tenía que interceder por ellos. Y esos pecados le daban al enemigo argumentos para acusarlo delante del Señor, diciéndole: tú sabes, ellos hicieron esto, ellos hicieron aquello, ellos no merecen tu perdón porque estos pecados fueron muy fuertes. Pero Satanás es mentiroso, o podemos decir que Satanás dice la verdad,
pero cuando le conviene decir la verdad. Le voy a explicar por qué más adelante. Aquí hay dos cosas. En Juan 8:34, Jesús dijo, de cierto os digo, que todo aquel que practique el pecado, esclavo del pecado es. Y eso me lleva a pensar en Adán y Eva, cuando cometieron pecado. Eran esclavos de Satanás. Segunda de Pedro 2:19, Pedro también declara, el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. O sea, Adán y Eva eran esclavos de Satanás en este momento. En el libro de Judas, antes del Apocalipsis, leemos un pasaje que nos ayuda a ver la forma persistente en la que Satanás pelea cada pulgada de terreno que pierde en el gran conflicto entre Cristo y él. Recordamos la historia de Moisés, ¿verdad que sí? Pero en los evangelios aparece junto al profeta Elías en el monte de la transgresión hablando con Jesús. Y todos recordamos cómo la historia en la Biblia nos cuenta acerca de Elías, cómo fue llevado al cielo. Todos recordamos que fue un carruaje de fuego. Ahora bien, en la Biblia no se nos comenta a nosotros dónde dice en la Biblia que fue llevado Moisés al cielo entonces. Y aquí entra el pasaje de Judas que le mencioné hace un momentito, pero ni aun el arcángel Miguel, cuando contendía, disputando con el diablo sobre el cuerpo de Moisés, se atrevió a pronunciar un juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Esa es una frase que voy a mencionar ahora nuevamente para que vean de Satanás. ¿Qué notamos aquí, por ejemplo, que vimos en la visión de Josué? Las vestimentas, Dios está ahí y Satanás está para acusarlo. En la historia de Moisés, cuando el ángel viene bajo el nombre de Miguel, que es Dios, va a resucitarlo, pero antes de resucitarlo, Satanás está en ese momento ahí, diciéndole, ¿para qué lo vas a resucitar si él pecó? ¿Para qué lo vas a resucitar? Si todos conocemos la historia de Moisés cuando le dio a la piedra para que emanara agua, como que era él que lo había hecho porque estaba cansado de bregar con el pueblo. O sea, Satanás está en este momento hablando una verdad, pero es una verdad a media. ¿Por qué una verdad a media? ¿Es cierto que Moisés había pecado? Sí, es cierto que Moisés había pecado, pero se había arrepentido. Y es algo que él no lo comenta en ese momento, Satanás, porque no le conviene comentar eso. ¿Es cierto que Moisés había pecado? Sí, pero Dios le había dado el perdón. O sea, Satanás dice la verdad hasta donde le conviene, porque no había dicho que Moisés había arreglado cuenta con Dios antes de morir. O sea, como Dios lo había perdonado y él había pedido perdón, ya eso era suficiente para Dios. O sea, nosotros a veces cometemos errores y queremos apartarnos de Dios porque nos sentimos tan pecaminosos que no queremos ni pedir perdón ni hablar con Dios porque ya tal vez ese pecado lo hemos cometido muchas veces y lo seguimos cometiendo o tal vez a diario lo cometemos. Entonces nos sentimos en ese momento así, pero Dios nos dice que tenemos que volver a Él porque abogado tenemos. Cuando Satán acusó a Josué, el profeta Zacarías registra lo que Jesús también le respondió. Y aquí tengo el versículo en la nueva versión internacional porque es más claro del que yo había leído, que es la 1960. Y dice, el ángel del Señor le dijo a Satanás, que te reprenda el Señor, que ha escogido a Jerusalén. Que el Señor te reprenda, Satanás. ¿Acaso no es este hombre un tizón rescatado del fuego? Claro está, el Señor te reprenda. O sea, Jesús no tiene nada que discutir con Satanás. Y yo me imagino que al decirle eso era diciéndole como, cállate, no tenemos más nada que hablar. Yo soy el creador y estoy aquí porque él ya arregló cuentas conmigo. Buenas y malas noticias. La primera es, cometeremos errores en el camino hacia la tierra prometida, el cielo, errores y pecados que nos causarán profunda tristeza y dolor. Y eso todos lo sabemos, a diario lo vemos. Segundo, cometeremos errores aún en contra de nuestra propia voluntad. Y esto es algo triste de decirlo. Salomón dijo, ciertamente no hay en la tierra hombre
tan justo que haga el bien y nunca peque. Es cierto que podemos elegir no pecar, que podemos resistir el pecado y vencer, pero en algún momento nos descuidamos y pecamos. Y eso me deja pensando a uno cuando uno peca a diario. Y como decía, y uno va y peca y vuelve otra vez y pide perdón. Y en la segunda vez tal vez se va más profundo. Pero ahí tenemos que pedir perdón a Dios porque abogado tenemos. Yo le comentaba a ustedes el otro devocional que tenía cuando fui a ver el juez. ¿Y qué yo hice antes de ver el juez? Yo puse un abogado. ¿Por qué? Porque yo tenía que tener a alguien que me representara. Yo no necesitaba un abogado, pero uno se siente seguro. Y a mí lo que me iban a dar era algo para pagar. Yo nunca iba a ir a la cárcel tampoco por lo que cometí, porque era un ticket de infracción de vehicular en la calle. Pero que yo sentía que yo estaba seguro con un abogado, que el abogado iba a hablar por mí, me iba a representar. Y así es Dios con nosotros. Está ahí esperando que nosotros lo busquemos para representarnos, para pelear por nosotros. Y ahí es que está el error de que a veces nos confiamos que nosotros podemos hacerlo eso sin necesitar a Dios, que nosotros podemos por nuestras propias fuerzas. Y ahí es que cometemos el error grande. Dos promesas maravillosas que quiero que se nos queden en nuestra mente y nos den ánimo para seguir. La primera está en Primera de Juan 2:1 y dice: hijitos míos, esta cosa le escribo para que no pequen. Y si alguno peca, abogado tenemos delante del Padre, a Jesucristo el justo. Y la segunda está en Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así como lo dije, a veces nos sentimos que no queremos. A mí me ha pasado eso. Siento que ya he cometido ese pecado varias veces o muchas veces y me da hasta vergüenza venir delante de Dios a pedirle perdón por eso mismo que ya yo he pedido perdón. Pero yo me pongo a pensar, ¿qué hacer? Quedarme oculto como Adán y Eva, que estaban ocultos, sabiendo lo que habían cometido, y cuando Dios llegó están ocultos, y no volver a los pies del Señor y pedir perdón y tener ese abogado que nos va a defender a nosotros y nos trae esperanza, porque fuera de Dios no tenemos esperanza. Fuera de Dios no la hay la esperanza, no tenemos nada. Ahora bien, vamos a buscar el pasaje de Apocalipsis 12:10 nuevamente. ¿Alguien me podría leer ese pasaje? Por favor, 12:10. El que leímos, Apocalipsis 12:10. Amén. Es evidente que Satanás nos acusa a nosotros a cada momento, así como lo hizo con Moisés, lo hizo con José, lo hizo con Josué, como acabamos de leer la historia, y muchos más. Puedes leer el versículo 11 que sigue ahí mismo, por favor. Amén. ¿Notaron eso? Satanás está vencido. Está vencido. Y eso es maravilloso para nosotros saberlo. Nosotros los que estamos en el camino de la verdad, en el camino de Cristo Jesús. Una cita maravillosa que quiero leer antes de concluir, en El conflicto de los siglos, página 538. Y dice: mientras Jesús intercede por los súbditos de su gracia, Satanás los acusa ante Dios como transgresores. El gran seductor procuró arrastrarlo al escepticismo, o sea, como la falta de confianza, hacerles perder la confianza en Dios,
que es la misma palabra, separarse de su amor y transgredir su ley. Ahora él señala la historia de sus vidas, los defectos de carácter, la falta de semejanza con Cristo, lo que deshonró a su Redentor, todos los pecados que le indujo a cometer, y a causa de esto los reclama como sus súbditos. Jesús no disculpa sus pecados. Escuchen esto, no disculpa sus pecados, pero muestra nuestro arrepentimiento y nuestra fe. Y reclamando el perdón para ellos, o sea, para nosotros, levanta sus manos ante el Padre y los santos ángeles diciendo: los conozco por sus nombres, los he grabado en las palmas de mis manos. Y al acusador de su pueblo le dice: Jehová te reprenda, oh Satán. Jehová, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Cristo revestirá a sus fieles con sus vestiduras limpias para presentarlos a su Padre como una iglesia gloriosa, no teniendo manchas ni arruga, ni otra cosa semejante. Sus nombres están inscritos en el libro de la vida, y estos escogidos, está escrito, andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignos. El apóstol Pablo expresó: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Nuestros gobernadores, nuestro presidente, tal vez nuestro presidente en nuestros países porque no hemos nacido aquí, o Satanás. El que justifica es Dios. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún es el que también resucitó, quien además está a la diestra de Dios y quien también intercede por nosotros. O sea, en conclusión, aunque tenemos un enemigo poderoso, tenemos un Salvador todopoderoso. Es cierto que Satanás nos acusa a diario, pero tenemos a Jesús que intercede por nosotros a cada momento y nos defiende con tenacidad. Es cierto que cometeremos errores en el camino también. Sí, es cierto. Pero debemos arrepentirnos y pedir de todo corazón perdón a Dios y esa justicia de Cristo. Él nos concederá esos dones maravillosos. Y Satanás está vencido. Y Jesús lo dijo que en su segunda venida, cuando venga nuevamente, Satanás perece, pierde y nosotros, los hijos del Rey, ganamos. Que Dios les bendiga en esta mañana.